Una guambrilla de 18 años al terminar de estudiar en una escuela católica se dirige a la universidad sin haber cometido ningún pecado lujurioso ni ese tipo de cosas. Esto debido a sus creencias, pero un día de esos tiende a experimentar sucesos paranormales, siendo también poseída por un demonio que al final muestra una verdad verdadera del pasado de su madre. Mijos y mijas, acompáñenme a ver el resumen de esta película de miedo y suspenso, llamada El exorcismo de Grace, o también Espíritu Oscuro. Esto da inicio con Mary, una nena de 18 años a punto de dar a luz, pero lamentablemente se va con San Pedro, aún así logrando concebir a una pequeña niña con el nombre de Grace, a quien vemos 18 años después empezar su etapa universitaria, y al llegar a su cuarto compartido vacía sus maletas encontrando una Biblia enviada por su abuela Helen, ya que esta mujer era una creyente nivel pro. Además, la mencionada realizó una llamada indicando que la universidad es un lugar lleno de pecado y snusnu, por ende comenta que debe de cuidarse, agregando que la actitud de Grace se parece mucho a la de Mary, o sea la madre de la guambrilla. Además pide rezar de inmediato, de esa forma liberarse de los malos pensamientos. ¡Arrepiéntete! Luego de aquello conocemos a Jessica, la compañera de cuarto de la protagonista. Con esta última sondea el campus conociendo a varios mijos, y uno de ellos llamado Brad, con quien de inmediato tiene una conexión amorosa. El mijín invita a par bielas entre panas para comenzar bien el semestre, sin embargo Grace omite la invitación, puesto que beber para ella era cometer un pecado. Con eso se dirige al baño para pintarse los labios, no obstante un suceso paranormal sucede. La verdad no entendí ni madres de la razón de ese suceso, pero la nena de inmediato toma su Biblia para no ser llevada por el chamuco. Y acto siguiente tiene una pesadilla algo aterradora con un doctor, siendo despertada por su compañera Jessica. Al despertar se percata de la hora y se da cuenta de que es muy tarde para ir a clases. En eso Jessica pregunta a Grace cómo se raspó el abdomen. En respuesta esta última no sabe ni cómo pudo haberse lastimado. Así también en la clase es reprochada por llegar tarde, y ella solo se defiende diciendo esto: lo que pasa es que se me pegaron las sábanas. Más adelante las clases continúan de manera normal, y al finalizar el grupo de mijos tiene conversaciones explícitas de adolescentes precoces, hasta el punto de saber que Grace era virgen. Además desconocía sobre la Manuela o el Manuel, por ende investiga cómo es que se hace ese tipo de acto, aunque de inmediato cancela su búsqueda al ver pura página no por invadir la pantalla como si fuera el audio clásico donde todos caen. En ese mismo momento, Brad envía un mensaje de texto invitando a una fiesta. La nena, toda empoderada, decide ir poniendo la ropa de Jessica, y en el lugar el mijín le da la bienvenida, aunque Jess pone cara de pocos amigos al ver que Grace utiliza uno de sus vestidos. Pero de allí no pasa a mayores. La fiesta continúa todo chévere y bacán, prueba su primera biela y par traguitos más. Con alcohol en su sistema tiende a experimentar una especie de alucinación o más bien sucesos paranormales dentro del baño. Sin entender qué chuchas pasa, se dirige a reunir con sus amigos, pero en su camino observa cómo su compañera Jessica se da de muchitas con Brad. Corre a tomar un poco de aire, pero de nuevo Jess aparece mencionando cosas desagradables hasta de la propia madre de Grace. Obviamente la guambrilla toda emputada la termina empujando y a la par mandándola directo con ya saben. No obstante, nada de eso había sucedido, ya que al parecer todo era parte de su imaginación, para luego desmayarse. Al día siguiente despierta en un hospital. La doctora pregunta si aparte de alcohol tomó algo más, pues no entendían las razones del desmayo. En respuesta, Grace indica que su madre tomaba fármacos antipsicóticos, aunque lamentablemente comenta que años atrás falleció el mismo día de dar a luz. Entonces la profesional indica que debe de visitar a un psiquiatra, puesto que los problemas mentales suelen ser hereditarios. A continuación, Helen lleva a Grace a casa y en el camino indaga si tuvo snusnu. La guambrilla en respuesta dice solo haber bebido, agregando que necesita ver al doctor, ya que tiene los mismos síntomas que su madre. Sin embargo, Helen omite la petición, diciendo que lo que necesita es curar el alma. Por ende, había traído a dos religiosos, este calvillo llamado John Salchichón y su ayudante, el diácono Luke. John da a conocer a la guambrilla que debe de ser más partícipe en iglesia, ahora que Helen la había sacado de la universidad. ¿Qué mamada? Evidentemente, esta noticia a Grace le cae como balde de agua fría. En este caso sería ducha con agua fría, pues toda Sad llora mientras se baña por la decisión de su abuela.
Esa noche en la habitación de su madre observa sombras caminando junto a ruidos de una conversación, aunque Helen aparece y reprocha a Grace de no hurgar en aquella habitación, pues desde hace años ha estado cerrada en memoria de Mary. Seguidamente a las 3 de la madrugada, cuando Patricio se come su cangreburger, la guambrilla también despierta por un ruido proveniente de una estatuilla religiosa destruida. Busca una pala para recoger los pedazos, pero cuando regresa observa la estatuilla en perfectas condiciones y la nena solo queda con cara de ¿pero qué ha pasado? Y si eso no fuera poco, un espíritu chocarrero se hace ver entre las sábanas y al parecer se trata de su madre, quien de alguna manera intenta decir algo. Toda asustada despierta y ve que el rasguño de su abdomen sigue creciendo. Posteriormente se dirige a la iglesia junto con su abuela. Allí la gente muestra un descontento al ver la presencia de Grace y más adelante, después de recibir el cuerpo de Cristo, termina vomitando líquido vital. Helen, toda emputada, la saca de la iglesia. En defensa, la guambrilla indica que escucha cosas y tiene pesadillas muy realistas como su madre. Además, pide saber qué mismo sucedió con la mencionada y la razón de su fallecimiento. La abuela en respuesta solo dice esto: no necesitas ayuda, necesitas a Dios. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, dejar tu guapo like, compartir con los mijines, comentar, sobre todo activa la campanita para que YouTube te notifique de forma inmediata cuando subamos un video. Está bien. Seguimos. Luego de lo sucedido en la iglesia, Grace empieza a tener cambios en su cuerpo. Así también observa a un espíritu chocarero caminar por la casa, el cual entra a la habitación de su madre y sigilosamente la guambrilla también entra. Sondea el interior en medio de sucesos paranormales. Allí encuentra una caja con medicinas y fotos y una de las pictures sin un pedazo. Además, al tocar uno de los vestidos, tiene una visión donde Mary pide ayuda. Enseguida trata de salir de la habitación, siendo casi madreada por la abuela Helen, y hasta este punto da más miedo la ruca que los mismos espíritus chocarreros. Tengo miedo. Al día siguiente tiene otra alucinación con Brad, quien trata de hacerle el sin respeto. No obstante, en su lugar, el padre Luke se hace ver con ojos del cuco, pero como mencioné, todo había sido imaginación de Grace, quien estaba haciendo la manuela. La abuela, al ver el acto, le da de putazos como castigo. En la tarde, esta última lleva a la guambrilla a ser partícipe de un grupo de mijos quienes tenían reuniones para hablar sobre cómo evitar las tentaciones y no cometer pecado. Pero las cosas en ese lugar empeoran, ya que al escuchar un comentario poco agradable, Grace madrea a una de las adolescentes. Además, en la pared de ese lugar descubre la misma foto encontrada en la habitación de su madre, y el personaje al lado de Mary era nada más y nada menos que el sacerdote John Salchichón. Al descubrir la huevada, pretende besar al padre Luke por alguna razón. Obviamente el pana no permite la acción, por ende la guambrilla corre hacia el bosque topándose con el espíritu chocarero de su madre, quien dice esto: Necesita un castigo. Pero este ente del más allá no era del todo Mary, sino más bien un demonio que trataba de mostrar una verdad verdadera. Claro, se preguntarán, ¿qué chuchas tiene que ver el padre John en todo esto? Pues resulta que él fue responsable de Mary, es decir, Grace sería hija de un sacerdote. Luego de descubrir la verdad, aquel demonio logra entrar en el cuerpo de Grace y en modo venganza se coloca la misma ropa de Mary cuando fue violada, para así madrear a todos quienes están involucrados en el desmadre. Primero liquida a la abuela Helen, que bien merecido se lo tenía. Seguidamente va en busca del padre John Salchichón, pero con quien se topa es con Luke. Es más, pide que le haga el sin respeto, y el religioso obviamente se niega a hacer el snusnu. En ese mismo momento John aparece para así terminar con la huevada. Su idea es exorcizar a Grace, y para eso tenía la ayuda del obispo Michael. De inmediato, confirmando la confirmación de que tiene la marca de un demonio en su abdomen, proceden a realizar el ritual para sacar al cuco. Entre rezos, el demonio muestra su presencia indicando el pecado del sacerdote John, quien sin pensar detiene el exorcismo y el maligno toma el control, eliminando al obispo y acto siguiente mandando al infierno al padre John Salchichón, mientras dice ser el demonio de la venganza, la cual mata el alma y la envenena. El padre Luke, en modo sacrificio, pide al cuco tomar su cuerpo y deje en paz a Grace. El demonio, todo comprensivo, acepta el trato y así entrando en el cuerpo del religioso y terminando todo el desmadre. Fin. Con los días vemos al padre Luke en su modo normal, aunque cuando tiene contacto con el agua bendita su cuerpo tiende a recibir daño, y con una bendición del demonio termina este film. Ahora, para entender un poco de cómo chuchas este demonio aparece en la vida de Grace, sería debido a su madre Mary, quien al ser violada por el sacerdote, indirectamente se produjo la invocación del demonio por el pecado cometido. Además, como recordarán, este dijo ser el de la venganza. Entonces Grace, al cumplir los 18, justamente misma edad en la que falleció su madre, empezó a tener las alucinaciones, llevando a cabo descubrir la verdad y de paso ser poseída totalmente por el demonio para así efectuar la venganza. Y finalmente zafarse del cuco gracias a Luke,
quien ahora me imagino que va a crear todo un desmadre en la iglesia. Pero bueno, en lo personal es entretenida. Pese a no causar mucho miedo, fue interesante ver la trama en primera persona. Para mí en lo personal poco recomendable. Por tal razón yo le doy un 4 sobre 10. En todo caso juzguen ustedes. Pero bueno, espero que les haya gustado el resumen. Dejen su comentario si han visto esta película. De mi parte agradezco su tiempo por ver el video hasta el final. Recuerden dar like, suscribirse, comentar y compartir. También activen la campanita ya que eso nos ayuda mucho para seguir haciendo más contenido. Igualmente puedes ver en la ventana izquierda nuestro último resumen y así no te pierdas de ninguno de los videos. Hasta la vista, baby.